Muy bien, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE, Pastor Raúl Cajas, para seguir desarrollando este estudio sistemático, estudio panorámico del libro de Levítico, Vayikra, capítulo 25. Ya estamos prácticamente finalizando, son 27 los capítulos del libro de Levítico, Vayikra. Venimos aprendiendo, estoy seguro, claro, el Señor lo dijo, que la palabra, su palabra no vuelve vacía, así como la nieve, dice Isaías 55, como la lluvia, la nieve desciende del cielo, riegan la tierra, la fertilizan y la hacen producir. Así es mi palabra, que no vuelve a mí vacía, sino que hace el impacto, el efecto con el cual el Señor la ha enviado a la tierra. Así que te bendigo desde aquí. Que sea fructífero cada enseñanza, cada estudio. Si alguien por ahí está dispuesto, claro, el mismo Mesías Yeshua dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiero invitarte, como siempre, a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas. Mientras corrijo que todo esté bien, todo esté en óptimas condiciones, saludarte, bendecirte y claro, invitarte a nuestra página de YouTube, Raúl Cajas, para que puedas darle me gusta, suscribirte a nuestro canal. Es totalmente gratuito, no hay que pagar nada por nada y vas a recibir seguramente una notificación cada oportunidad que subamos un video, una enseñanza a la plataforma de YouTube. Bueno, vamos a la palabra del Señor, capítulo 25, vamos en esta tarde, es un poco extenso, así que vamos, sin muchos preámbulos, dicen por ahí, vamos rápidamente a la palabra del Señor. Quiero ver que todo esté perfectamente, que todo esté en óptimas condiciones, ya se están conectando mis hermanos. Quiero ver, ahí está la palabra del Señor. Muy bien, el año sabático. Vamos a ir al año sabático. No tengo el retorno en este momento. A ver qué pasa. Ya estoy. A ver. Bueno, lo dejo por ahí, ya después lo vemos a eso. El año sabático, dice Nueva Versión Internacional 1999, Levítico, Vayikra, capítulo 25. ¿Dónde fue esto? En el monte Sinaí. El Señor, Adonai, le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma, deberá observar un año de reposo en honor al Señor, un año de reposo. Ya tenemos una pista, una gran pista, diría yo, porque el día de Shabbat, como lo establece los mandamientos, el cuarto mandamiento de Éxodo, capítulo 20, Deuteronomio, capítulo 5, hay 149 versículos que nos hablan del día de reposo. El día de Shabbat es la palabra hebrea que significa cesar, parar las actividades. Shabbat, reposo, descanso. Bueno, 6 días, dice la Biblia, tenés ese tiempo para hacer lo que se te ocurra, trabajar, hacer horas extras, salir con los amigos, con la familia, todo lo que quiera. Pero el séptimo día, desde la puesta del sol del día viernes, mañana entramos a la puesta del sol, hasta el día sábado a la puesta del sol, es un día establecido en el calendario hebreo como Shabbat, descanso, reposo, dicen algunas versiones por ahí. Bueno, lo mismo va a pasar con el año sabático que estamos viendo en este momento, estamos compartiendo acerca de eso. 6 años, ¿para qué? 6 años para trabajar la tierra, en la agricultura, en la sembrado, la limpieza, las distintas actividades agropecuarias que se desarrollan en la tierra. Pero el séptimo día es un reposo para la tierra, que en Israel, claro que sí, se cumple.
y en algunas partes por ahí en el mundo, pero el resto de las personas no, se trata de producir mucho, mucho a la tierra. Es más, se le agregan fertilizantes, componentes químicos, ¿para qué? Para mayor productividad, para exprimirla a la tierra, mayor, dije productividad, mayores frutos y mayor ingresos económicos. Eso es lo que busca el materialismo, el mundo actual. Cuando el Señor establece que seis años se debe trabajar la tierra, pero el séptimo es año sabático, es año de reposo para la tierra. Durante 6 años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos. Pero llegado el séptimo año, la tierra gozará de un año de reposo. ¿En honor a quién? ¿Algún pastor? ¿Algún sacerdote por ahí? No. En honor al Señor. No sembrarás tus campos, ni podarás tus viñas, no segarás lo que haya brotado por sí mismo, ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de Shabbat, de reposo, de descanso. La tierra gozará de un año completo, todo ese año completo de reposo. Sin embargo, sigue diciendo la Escritura, la Torá, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional 1999. Sin embargo, de todo lo que la tierra produzca, escuche bien, esto es muy importante. Sin embargo, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, podrán comer no solo tú, sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el residente, el extranjero, dice otra versión. Transitorio entre ustedes, residente transitorio, es una persona de otro país, es un extranjero. También podrán alimentarse tus ganados y los animales que haya en el país. Todo lo que la tierra produzca, ese año será solo para el consumo diario. Esto es una instrucción del Abba, del Padre, del Todopoderoso, ¿a quién? Al pueblo, a los israelitas, que cuando ingresen a la tierra prometida, esa tierra buena, ancha, espaciosa, que fluye leche y miel, tenían que observar estas leyes, estas ordenanzas, estas instrucciones. 6 años la tierra se la debía trabajar para que produzca, pero el séptimo año no. Se la tenía que dejar descansar. Pero usted habrá visto seguramente en los campos así abandonados, muchas veces salen frutos sin que nadie los haya cuidado, sin que nadie los haya sembrado, porque son silvestres, vamos a poner así. Pero el año séptimo, el año de Shabbat, el año de sabático, justamente la tierra, el séptimo, tiene que descansar. Así como nosotros descansamos en la semana, 6 días hacemos todo, pero el séptimo día descansamos, así la tierra tiene que descansar también. Eso lo establece el Señor. Es una ordenanza cuando el pueblo entrara en Israel. ¿Y qué iba a suceder? Todos los frutos que diera ese año sabático, ¿qué iba a pasar? Que era para los extranjeros, para los pobres, para los necesitados, para el alimento diario y aún para los animales que iban a alimentarse. No había que ponerle ningún impedimento, todos podían comer de esos frutos en ese año sabático. Pero hay algo muy interesante que ya lo vamos a ver a continuación, es el año sexto. El año sexto se tenía que cosechar, mire, para ese año justamente, para el año sexto, para el año séptimo y para el año octavo sería, para el próximo año en que se iba a cultivar la tierra y se iba a desarrollar la agricultura. Y bueno, había que esperar hasta que los frutos salieran de la tierra. Entonces, fíjese que acá nos habla la Torá, la Biblia, nos habla de la dependencia del Señor. Por ahí, claro, la gente, el afán,
cuando vamos a hablar en Mateo, ya la semana que viene, si el Eterno así lo permite, vamos a comenzar con un nuevo libro en el Nuevo Testamento. Brit Hadashah es la palabra pacto renovado. En el libro de Mateo vamos a comenzar ahí a estudiar con una óptica hebrea, a ver qué dice. ¿Qué dice realmente el libro de Matillahu, Mateo? Bueno, en el capítulo 6 de Mateo, habla del afán y de la ansiedad, de la preocupación que está instalada en el corazón de las personas, de muchas personas, y se afanan y se preocupan por qué van a comer, qué van a vestirse, qué van a comer, vestirse, alimentarse, beber, bueno, todas esas necesidades. El Señor lo enseñó, dice, el mundo, los gentiles, los que no tienen a Dios en el corazón, los que no tienen leyes, instrucciones, los que están alejados de la ciudadanía de Israel, claro, tienen ese afán, esa preocupación por esas que son necesidades, sí, pero dice, vosotros valéis mucho más, dice, e hizo referencia en el capítulo 6 de Mateo, cuando habló, Mateo capítulo 6:30, por ahí, el 6:33 dice, más vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué te vas a preocupar? Cuando está tu dependencia, ahí está la palabra clave. La dependencia en el Señor, en las cosas espirituales, la vida es de otra manera. Vas a poder experimentar la bendición. Porque eso habla la Biblia, que cuando hay obediencia hay bendición. Entonces no te afanes, no te preocupes, sé obediente y vas a ver que los resultados te van a sorprender. Sigo, voy a ver acá a mis hermanos que ya se están conectando a la palabra. La tengo a Carolina desde la provincia de San Juan. Bendiciones, siervo, muy buenas tardes. María, un abrazo grande. Buenas tardes, pastores. Me dice, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Que el Eterno bendiga sus vidas. Sergio Cajas también diciéndome 5:5 la transmisión, atento a la palabra, siervos del Altísimo. Mi mamá, como siempre, también desde la provincia de San Juan, departamento Rivadavia, abundantes bendiciones, queridos pastores. Y mi hermana Ana desde Paso de los Libres. Ana, te saludo desde aquí, me dice buenas tardes. Pastor, un abrazo a la distancia para toda la familia, todos los hermanos. Ahí estaban saludando unos hermanos de Paso de los Libres, así que a través de este medio, los saludo y los bendigo a mis queridos hermanos en Paso de los Libres, amigos, vecinos, gente querida ya en Paso de los Libres, a orillas del río Uruguay, en la provincia de Corrientes. Vamos, sigo con la Torá, la palabra del Señor. El año del jubileo. Entonces vimos el año sabático. En primer lugar, en el capítulo 25, ahí tenés el título, año sabático. Es una cuestión, es un tema. Cada 6 años, bueno, el séptimo es año sabático, que la tierra se tiene que dejar descansar. Ahora, ¿qué quiere decir el año del jubileo? Jubileo está relacionado, es una palabra de origen griega, que está relacionada a jubilación, tanto que se habla de la jubilación, que la jubilación sí, que la jubilación no. Bueno, el Señor ya lo tenía en su corazón, el año del jubileo. Te explico de qué se trata esto. 7 veces contarás 7 años sabáticos, escuchá, serían 49 años en total. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, el Yom Kippur es la palabra hebrea para el día de perdón, harás resonar la trompeta, el shofar, el cuerno. Hará sonar, porque es un día muy especial, el día 10 del mes séptimo, el mes es Tisri, es decir, el día del perdón. Hará sonar la trompeta por todo el país
el año 50 será declarado santo, Kadosh es la palabra hebrea, y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes, los que estaban en una condición de esclavos. Será para ustedes, dice, un jubileo, un descanso. Cada 50 años sucedía esto. Por eso es jubileo, el año especial. Y cada uno, dice, volverá a su heredad familiar y a su propio clan, a su familia. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año es un año muy especial. No sembrarán ni cosecharán. A ver, ahí se me cambió. Voy nuevamente. Se me tildó la máquina. Voy a Levítico 25. Y aquí estoy nuevamente, el año de jubileo. Volverá a su heredad familiar si entre ustedes se realiza. No, más acá. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo, Kadosh, para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. En el año de jubileo, cada uno volverá a su heredad familiar. Si entre ustedes se realizan transacciones de compra-venta, no se exploten. Otra versión dice, no hagan usura uno de otros. Bueno, voy a abrir un paréntesis aquí en este momento. ¿Para qué? El jubileo es un año especial. 7 años sabáticos se tenían que contar y el próximo, el año 50, era un año de jubileo. En la actualidad, no se celebra, desde que el catolicismo sí tiene algo por ahí, pero claro, no es lo que la Biblia dice, porque no hay templo. El templo lo destruyó Roma. Roma en el año 70, después de Cristo, el Imperio Romano, destruyeron el templo y cesó el servicio sacerdotal y todas esas costumbres, todos esos rituales en el templo, pero la Biblia nos anima que va a haber una reconstrucción de un tercer templo y que todas estas cosas que nosotros parece que por ahí que para qué, no la entendemos, no la comprendemos. A mí me cuesta a veces entender, pero claro, al Señor no hay que entenderlo, sino que hay que obedecerlo. La Biblia dice que viene un tiempo, un milenio, un reinado, un tiempo de descanso, de restauración de todas las cosas. Es decir, la Biblia es cíclica. Todo lo que fue, dice que va a volver a ser, se va a volver a repetir la historia. Entonces debemos estar preparados porque la palabra del Señor es viva y es eficaz y se cumple. Todo lo que está en la Escritura se cumple. Sucedía, como sucede en estos días, también en estos tiempos y por siempre, que a las personas por ahí tomaban una mala decisión. Escuche, tomaban una mala decisión o les iba mal en la vida, en lo económico, en lo financiero, y muchas veces se veían endeudados, grandemente endeudados. Hay mucha gente en estos tiempos y en muchos tiempos que tiene esa patología, vamos a decir, de estar endeudado. Bueno, ¿qué hacían en la antigüedad? Vendían los campos, los terrenos, los territorios, vendían las casas, vendían las familias, vendían los hijos, vendían las esposas, se vendían ellos mismos, los varones se vendían como esclavos. Claro, pasaban a un estado de esclavitud. Y eso el Señor no lo quiere. ¿Por qué? Porque desde Egipto lo vamos a ver y lo hemos visto y lo seguimos viendo, que el Señor repite una y otra vez, porque yo soy tu Dios, tu Elohim, que te saqué de Egipto. El Señor nos sacó ¿de qué cosa? De la esclavitud, de la vana manera de vivir, cuando estábamos muertos. Así dice la Biblia, Efesios capítulo 2. Muertos en delitos y pecados, sin Cristo, sin Dios, sin instrucción, sin mandamientos, alejados,
alejados de las ciudadanías de Israel. Pero en Cristo Él nos dio el perdón de los pecados, la salvación del alma, promesas de vida y de vida eterna. En Cristo, dice Colosenses, estamos completos. Y no quiere el Señor que volvamos a estar bajo la esclavitud. ¿A qué se le podría llamar esclavitud, pastor, en estos tiempos? Ya fue abolida en la Argentina, por ejemplo, en 1813, por la Asamblea General Constituyente del año 1813. Bueno, pero hay mucha gente esclava de los vicios, de la mentira, del engaño, del trabajo mismo. Hay gente, claro, Santiago habla de los ricos opresores que oprimen al trabajador. Usted se habrá visto seguramente o habrá escuchado. Bueno, el Señor va a considerar esa situación y les va a devolver la tierra. A todos los esclavos iban a quedar en libertad. Iban a quedar en libertad e iban a poder retornar a sus hogares, a sus familias. Y iban a tener también la posibilidad de recuperar todo lo que había vendido, todo eso que les fue mal. Bueno, en ese tiempo de 50 años tal vez hayan podido ahorrar para volver a recuperar lo que habían vendido o habían entregado por ahí por muy poco dinero. Pero tal vez no le daba el tiempo, desaparecía esa generación, tal vez otra nueva generación se tenía que hacer cargo. Y si no, vamos a ver en la Torá, en la Escritura, que ya pasaba directamente en manos de la persona que lo poseía. Si entre ustedes, dice, bueno, eso lo leímos, no se exploten, no hagan usuras, no comprarás de tu prójimo a un precio, tú comprarás de tu prójimo a un precio proporcional al número de años que falten para el próximo jubileo. Se tenía que considerar el tiempo, el precio, el costo de esa operación. Y él te venderá a un precio proporcional al número de años que quede para cosechar. Eso se consideraba tanto de una parte y de la otra para que nadie sufra pérdida. Si aún faltan muchos años para el jubileo, aumentarás el precio de la misma proporción, en la misma proporción. Pero si faltan pocos años para el jubileo, rebajarás el precio proporcionalmente, porque lo que se te está vendiendo es solo el número de cosechas, no es la tierra. Ya vamos a ver por qué. No se explotarán los unos a los otros, no pedirán usura, dice otra versión, sino que temerán a su Dios. Esto preste atención. Sino dice que temerán a su Dios, Elohim. Yo soy Adonai, el Señor, su Elohim. Lo voy a subrayar. Creo que va a aparecer en otras partes. ¿Por qué? No explotarán, dicen, los unos a los otros. Habla de el prójimo, los hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos. Pongan, dice, consecuencias de la obediencia, como lo vemos también en Deuteronomio capítulo 28. Pongan en práctica mis estatutos. Estatutos son leyes ilógicas que por ahí te cuesta entenderlos. O por qué no debo comer cerdo, o por qué tengo que descansar, por qué, bueno, esas cosas que parecen ilógicas son estatutos y los tenés que obedecer, también están en el PAC para obedecerlos. Y observen, dice, mis preceptos, mandamientos, y habitarán seguros en la tierra. Con eso basta de alarmas y de cuántas cosas, seguridad privada, personal. Cumplí, practicá, obedecé estatutos, las leyes del Señor y vas a habitar seguro en la tierra. La tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse. Y allí vivirán seguros. ¿Cuándo, pastor? Cuando sean obedientes. Cuando hay obediencia, hay bendición. Si acaso se preguntan, ¿qué comeremos? Ahí está el afán y la ansiedad. ¿Qué comeremos en el 7º año si no plantamos ni cosechamos nuestros productos? Así habla la gente, sin emunaj, sin fe. Comienza a preguntarse, ¿pero qué vamos a comer? ¿Cómo nos va a ir esto? ¿Cómo sigue esto? ¿Qué vamos a hacer con los chicos? ¿Qué hacemos con los impuestos? Bueno,
Si acaso se preguntan, ¿qué comeremos en el 7º año si no plantamos ni cosechamos nuestros productos? Déjenme decirles que en el 6º año, no, esto es sorprendente, el 6º año, cuando se iba y después iba a cesar, el 7º se paraba a la tierra, es el año sabático. El 6º año les enviaré, mire lo que dice el Señor, una bendición tan grande que la tierra producirá como para 3 años. Claro, lo que la persona necesitaba, 3 años, comida para los 3 años. Déjenme decirles, lo vuelvo a repetir, que el Señor está hablando, Adonai, que en el 6º año les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para 3 años. Cuando ustedes siembren durante el 8º año, todavía estarán comiendo, mire, es palabra del Señor, es promesa. Estarán comiendo de la cosecha anterior y continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. La tierra no se venderá. Bueno, abro un paréntesis. Hay por ahí personas, líderes, pastores, no sé, que hacen, bueno, a las congregaciones, ¿cómo podría decirles? Pactos y cuantas cosas para que la gente traiga y dale al Señor 20 y vas a recibir 20.000, vas a recibir 1 millón, 2 millones, 3, vas a ser rico y vas a tener, escúchame, vas a ser próspero. La obediencia es lo que vemos en la Escritura. No hay nada mágico, no hay nada místico, no hay nada que, solamente la obediencia. Aunque no entiendas, aunque no comprendas, todos aquellos que estamos esforzándonos, no es una varita mágica que te va a tocar y va a decir, ya sos otra persona, comencé. Es lentamente, en algunas personas, lentamente, en otros un poquito más rápido, en otros rápidamente, muy rápido, y en otros tal vez nunca pueden llegar a ver la bendición porque se oponen y se contraponen en la obediencia al Señor. La obediencia te va a traer bendición. Te recomiendo que leas Deuteronomio capítulo 28, ahí te habla de las bendiciones por la obediencia y las consecuencias también por la desobediencia. La tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que, es cierto, forasteros, extranjeros y huéspedes, dice, forasteros, extranjeros y advenedizos, huéspedes. Por tanto, en el país habrá la posibilidad de recobrar todo terreno que haya sido heredad familiar. La persona en el año del jubileo, en ese año especial, podía tener la oportunidad de recuperar la tierra que había vendido cuando estaba en necesidad, en suma escasez. En el caso de que uno de sus compatriotas se empobrezca y tenga que vender parte de su heredad familiar, su pariente más cercano rescatará lo que su hermano haya vendido. Si el hombre no tiene a nadie que pague el rescate a su favor, pero él mismo llega a prosperar y consigue lo suficiente para rescatar su propiedad, deberá calcular el número de años transcurridos desde la venta y reembolsar el saldo a quien se le haya comprado. Así podrá volver a su propiedad. Esta historia la vas a encontrar, ¿sabe dónde? En Ruth, en el libro de Ruth, porque ahí aparece el Redentor, Boaz, que no es, acá dice, el pariente más cercano. Podía redimir, podía comprar, pero en el caso de Boaz había otro pariente mucho más cercano que él. Y le dijo, él le comentó, y ese pariente dijo, no, yo no tengo dinero, no, esto para mí no es. Y redime, paga el precio Boaz. Y bueno, y la historia es apasionante. El libro de Ruth, son pocos capítulos, pero es apasionante la historia, porque ahí tenemos la imagen del Mesías, Yeshua, el Redentor, y la iglesia,
la Quejilá, la congregación, Israel, que Él pagó el precio por todo cuando estábamos muertos en delitos, cuando estábamos fuera. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, los que se habían extraviado, los que estábamos muertos en delitos y pecados. Es una linda figura el libro de Ruth. Pero si no consigue lo suficiente para rescatarla, la tierra quedará en posesión del comprador. Ahí está. Hasta el año del jubileo, cuando el que la vendió la recobrará y ésta volverá a su heredad familiar. Si alguno vende una casa en una ciudad amurallada, tendrá derecho a rescatarla durante un año completo a partir de la fecha de venta. Ese es el tiempo que dura su derecho a rescatarla. Si no rescata la casa antes de cumplirse el año, no se le devolverá en el jubileo, sino que pasará a ser propiedad perpetua del comprador y de sus descendientes. Las casas que estén en aldeas sin murallas, fíjese, una diferencia es las casas que tienen el perímetro amurallado, la superficie del terreno amurallada, y los que no la tienen. En este caso, las casas que estén en aldeas sin murallas, sin paredes, sin protección, se considerarán campo abierto, pero podrán rescatarse y se devolverán en el jubileo. Los levitas tendrán siempre el derecho, mire que hay un beneficio para los que trabajan, los que sirven, para la tribu de Leví, los descendientes, los que van a ministrar en el santuario, en el sacerdocio. Los levitas tendrán siempre el derecho de rescatar sus casas en las ciudades de su propiedad. Si alguno de los levitas hace valer su derecho, la casa que vendió en una de sus ciudades se le devolverá en el jubileo, porque las casas en las ciudades de los levitas son su heredad familiar entre los israelitas, pero los campos alrededor de sus ciudades no se venderán, pues son su propiedad inalienable. Eso está establecido y no es negociable. Voy a ver cómo están mis hermanos, si está todo bien. Bien, seguimos con la bondad hacia los hermanos pobres. ¿Ha visto que en una congregación hay de todo? Y qué bueno que haya de todo. Inclusive, gente, es la clínica, decimos a veces, es la congregación, la clínica del alma. No solamente, muchos me han dicho, cuando les hablo, les predico acerca del Evangelio del Señor y de la palabra, de la obediencia a personas que no, claro, de un poder adquisitivo, bueno, de una buena situación económica. ¿Sabes lo que me dicen a veces? Me dicen, no, el Evangelio no es para mí, yo tengo necesidad, pero hay gente que tiene mayor necesidad. La iglesia, yo entiendo que es para los enfermos, dice, para los pobres. Al contrario, la iglesia, la congregación, la quejilá, la cajal, la asamblea mesiánica, es para todo aquel que necesita ayuda, aquel que necesita la intervención divina, cuando ha tocado fondo, cuando ya no encuentra salida, cuando no encuentra quien le ayude, cuando está solo, aunque esté rodeado de personas, está solo, está angustiado, está triste, está luchando contra un diagnóstico médico, contra un cáncer, con el abandono familiar, con una separación, con un divorcio, es el mejor lugar. La iglesia. Alguien por ahí también en otra polaridad me dice, la iglesia es el paraíso, pastor, es el paraíso. No, le digo, porque el paraíso lo vamos a experimentar, o el tiempo de restauración lo vamos a experimentar, el jubileo, todas esas cosas, el milenio, la eternidad en el Señor. Pero aquí en la tierra la iglesia está compuesta, está constituida por personas buenas, sí, por personas no tan buenas y por personas malas, pero que se han sometido a un proceso de cambio, a un proceso de transformación. Esa es la diferencia. Y eso es bueno, porque hay mayor probabilidades que una persona que oye la palabra
que asiste a la congregación, que alaba al Señor, que está en contacto, en comunión con otros hermanos, que tiende la mano, que ayuda, que da, bueno, eso hace bien, es un ejercicio. Todo, cuando yo leo la Escritura y digo, primeramente me hace un impacto muy fuerte en mi corazón. Y digo, esto es un entrenamiento, el día a día es un entrenamiento. He sido militar y he practicado el entrenamiento para hacer disparo. Bueno, y hay muchos compañeros y camaradas que me mandan mensajes, claro, es como un entrenamiento para un determinado, como el atleta, como dice Pablo, como el agricultor, como el soldado que se prepara. Bueno, así nosotros debemos prepararnos y entrenarnos, y la iglesia es el lugar de entrenamiento. La congregación, ahí con los caracteres de los otros, con las personas. El Salmo 133 dice, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí hay bendición, ahí hay salvación, ahí hay vida eterna. El Señor envía, el Señor derrama, el Señor se manifiesta. Hay sanidad. Bueno, vamos, que ya me pasé en el tiempo. La bondad hacia los hermanos pobres hay que considerarlo. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale, como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrá seguir viviendo entre ustedes. La ayuda, la Biblia, la Torá nos habla de la ayuda al necesitado, al pobre, al extranjero, a la viuda, al huérfano. No le exigirás interés, usura cuando les prestes dinero a los pobres. No le exigirás interés cuando les prestes dinero o víveres, sino que temerás, ahí está otra vez, segunda vez, temerás a tu Dios. El temor de Dios, dice el Proverbio 1, versículo 7, es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Si le temes a Dios, no le vas a hacer mal a nadie. Así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses, ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes. Yo soy Adonai, el Señor, el que los saqué de Egipto, de la esclavitud, 430 años, más de 200 en una condición de esclavos, azote, hambre, necesidad, escasez, frío, etc., para darle la tierra de Canaán y para ser su Dios. Ese es el pacto, el compromiso que el Señor hizo con el pueblo. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Considéralo. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Entonces lo pondrás en libertad junto con sus hijos y podrán volver a su propia familia. ¡Qué lindo! Y a la heredad de sus antepasados. ¡Qué bueno! Todos los israelitas son mis siervos. ¿Quiénes? Todos los israelitas, aquellos que adoptan la identidad, que es algo muy importante. Si estamos en Cristo, linaje de Abraham somos, y si hijos, también herederos de las promesas. Todos los israelitas, dice el Señor, son mis siervos. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. Si el Señor pagó un precio, ya no vas a volver a ser esclavo. No serás un amo cruel, sino que temerás a tu Dios, Elohim. Asegúrate de que tus esclavos y esclavas provengan de las naciones vecinas. Allí podrás comprarlos, a los extranjeros, a los vecinos, porque está en la tierra de Canaán, acordate. También podrás comprar esclavos nacidos en tu país, siempre y cuando sean de las familias extranjeras que vivan en medio de ustedes. Ellos serán propiedad de ustedes. Podrán dejárselos a sus hijos como herencia para que les sirvan de por vida. En lo que respecta a tus compatriotas, a los hermanos, no serás un amo cruel. Esto dice Santiago, habla de los ricos opresores. ¿Sabe qué? Abro un paréntesis.
Otro paréntesis más. Alguien me recomendaba a mí hace muchos años, un pastor ya de mucha experiencia en las iglesias. Yo era joven, sigo siendo joven, pero recién empezando en las cosas del Señor. Y me decía, mira, mucho cuidado cuando contrates hermanos de la iglesia para que trabajen en tus cosas personales o en la iglesia, porque a veces es un problema. Y yo quedé pensando, digo, pero qué raro cuando tendríamos que considerarlo al hermano, pero sabe que la Biblia dice que no todos son hermanos, no todo lo que brilla es oro. Es un dicho popular, pero es aplicable, porque dice la Biblia que debemos considerar hermano es aquel que está lleno del Espíritu Santo. No llaméis, dice, hay falsos pastores, hay falsos profetas, hay falsos apóstoles, hay falsos adoradores, hay mucha falsedad, hipocresía en las cosas del Señor. ¿Y sabe qué? Claro, debemos ser sabios y considerar. Él me decía, mira, contratá a alguien del mundo. Es preferible alguien de afuera porque a lo mejor tiene mayor... Claro, ¿por qué? Porque el hermano comienza a pensar y dice, no, el pastor es bueno, no me van a sancionar, puedo sentarme, puedo descansar, puedo tomarme el tiempo que sea, voy a tomar un cafecito, no voy a rendir tanto porque somos de la iglesia, somos del mismo equipo, el mismo Dios. Pero claro, en las recomendaciones de Santiago, léelo, dice ricos opresores, cuidado, pero también hay que tener cuidado, los amos, dice Pablo, mucho cuidado con maltratar a los esclavos. Y esclavos, hay un esclavo muy famoso, Onésimo. Tiene que considerar a sus amos y mucho más si son creyentes, si son del mismo palo. Tenés que trabajar y reconocer que él vea que sos un verdadero hijo, una hija del Señor. Muchas veces dejan mucho que desear. El rescate del pobre, si un extranjero, un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de ese extranjero, no perderá su derecho a ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes, un tío, un primo o cualquier otro de sus parientes, y si llegara a prosperar, él mismo podrá pagar su rescate. Él y su dueño calcularán el tiempo transcurrido desde el año en que se vendió hasta el año del jubileo. El precio de su liberación se determinará en proporción al sueldo de un jornalero por ese número de años. Si aún faltan muchos años, pagará por su rescate una suma proporcional a la que se pagó por él. Si solo faltan pocos años para el jubileo, qué importante que es el jubileo, la jubilación, mucha gente espera esa jubilación. Bueno, calculará y pagará por su rescate de proporción a esos años. Ustedes vigilarán que su dueño lo trate como a los que trabajan por contrato anual y que no lo trate con crueldad. Si tu compatriota no es rescatado por ninguno de esos medios, tanto él como sus hijos quedarán en libertad en el año del jubileo. Los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto nuevamente. Yo los saqué de Egipto. Yo soy el Señor Adonai, su Dios. Lo vuelvo a resaltar. Bueno, hasta aquí nomás. Acá termino. Y este es el año de jubileo. El año sabático, la tierra tiene que descansar. La palabra hebrea para ese año es Shemitah. Y Yobel es para jubileo. La palabra hebrea para jubileo es Yobel. Dos acontecimientos muy importantes y que nos hablan del corazón del Padre, de la intención del Padre para sus hijos, para la tierra, para lo que ha creado el Señor. Entonces, Él tiene especial cuidado de nosotros. Qué lindo que podamos ser recíproco a ese gran amor. De tal manera nos amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha enviado a Jesucristo, el Mesías Yeshua,
su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo de Dios, de Elohim, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Muchísimas gracias. Ya estamos finalizando. Mañana capítulo 26. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom. Mañana nos volvemos a encontrar si el Eterno así lo permite. Shalom. Alejem.